Muy bien. Bueno, en primer lugar, daros muchas gracias por esta oportunidad. Conocemos a algunos de vosotros, algunos de hace muchos años, otros menos. Cada vez que digo muchos años, me asusto pensando en los míos. Y bueno, es un privilegio porque estos encuentros de iglesia, tratando de enfocar un curso que comienza, ¿no? Son muy importantes y es un privilegio poder estar con vosotros, también como iglesia, así que muchísimas gracias por el cariño, por la guía que nos ha permitido llegar aquí bien esta mañana. Estaba por aquí, si no, no sé dónde hubiésemos acabado, ¿verdad? Pero hemos llegado. Y qué bien poder disfrutar de este día escuchando la palabra, pero también expresando la comunión y el amor de Cristo los unos a los otros. Cuando Jorge me pasó la invitación y me dio el lema, veis que le he puesto un subtítulo, solamente en Cristo. Es el lema para este año, la centralidad de Cristo. Lo primero que me vino en la canción, con permiso del grupo Alabanza, fue el corito. Solamente en Cristo, solamente en Él, ¿verdad? Así que los mayores lo podéis cantar luego. Pero pensaba, ¿no? ¿Cómo enfocar un tema que abarca toda la Biblia? Y pensando también en la introducción que Jorge compartía en el folleto, que habla de nuestro contexto hoy, un mundo que está en una situación de niebla o de tinieblas, una fe puesta a prueba. Estas son algunas de las frases. ¿Dónde podemos encontrar una lámpara? La roca, la verdad. Y a mi mente llegó como un flash, pues uno de los evangelios que estoy trabajando más últimamente, que es el Evangelio de Juan. ¿Cómo podemos vivir en un mundo que está en oscuridad? ¿Cómo podemos vivir en un mundo que está en una crisis de valores tremendo, de confusión, donde no hay nada seguro? Algunos han identificado, han definido esta sociedad no ya como una sociedad posmoderna, sino como la sociedad líquida, donde nada es firme, donde cada uno construye su propia identidad al margen de cualquier razón lógica para construirla. Donde nos encontramos en la iglesia con situaciones de gente joven que no solo no saben dónde van, sino no saben quién son en ninguno de los aspectos de la vida. Realmente estamos en un momento muy complicado. Y yo planteaba, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar una orientación? Evidentemente en la palabra de Dios. Pero es que Jorge también me dijo, preferimos exposiciones bíblicas, expositivas, más que temáticas. Y yo dije, esto se complica un poco más. Y dije, mira, ya está. Vamos a hacer un viaje en avión en estos 2 días. Y sabéis que los viajes largos normalmente tienen alguna escala y el resto del viaje está en avión y de vez en cuando puede decir, ahí hay una isla, ahí hay otra. Entonces vamos a hacer referencia a 3 pasajes del Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 1, esas serán nuestras referencias hoy y mañana. Vamos a ir al capítulo 15, ya hemos pasado del medio, ¿verdad? Y nos vamos a ir al capítulo 17, 20. Entonces van a ser como 3 vistazos panorámicos desde lo alto al Evangelio de Juan. Estos 3 van a ser el centro de los 3 temas que quisiera compartir en esta mañana, pero a la vez vamos a hacer un recorrido recordando otros textos del Evangelio de Juan que tienen que ver con los temas que vamos a tratar. Juan es el que nos habla de tinieblas y luz en ese lenguaje tan juánico de contraponer las cosas, ¿no? El mundo está en tinieblas, pero Dios es luz. Y la luz vino a este mundo. Entonces, ¿qué mejor mensaje que el de Juan para un mundo que está en una terrible oscuridad? Valores. Juan nos dirá, ¿arriba o abajo? ¿Somos de Dios o somos de este mundo? Así que todas estas contraposiciones me llevaron a considerar este Evangelio como el punto de partida para hablar de 3 pasos
importantes para que realmente Cristo sea el centro en nuestra vida y podamos decir solo Cristo. Cuando está Cristo se incluye todo lo demás, familia, trabajo, relaciones, colocados en el sitio adecuado. Cuando Cristo es solo un satélite en nuestra vida, todo lo demás está en desorden. Por eso solamente en Cristo y la centralidad de Cristo. Cuando hablamos de solo en Cristo, entendemos algo vital. La fe cristiana no puede ser otra cosa que una vida centrada en Cristo. El adjetivo fe cristiana determina qué clase de fe tenemos nosotros. Si Cristo no es el centro, no es una fe cristiana. Es interesante que la palabra cristiano, el adjetivo cristiana, casi no lo encontramos en el Nuevo Testamento. Algunos recordaréis que hay un libro que menciona que a los primeros, la primera vez que se llamó a los cristianos como tal, cristianos, ¿no?, fue en una tal Antioquía, ¿no? Eso aparece en el libro de Hechos. Pero ¿cómo se llamaban los cristianos a sí mismos? Pregunto, vamos a interactuar un poco, ¿verdad? Si no os dormís, no sé cómo, para los que no habéis dormido bien, esto va a ser importante. ¿Cómo se llamaban los cristianos a sí mismos? ¿Discípulos o del camino o hermanos? La idea de hermanos es la relación, pero respecto a Jesús, Él es el maestro, es el Señor, es la guía. Nosotros somos discípulos de Cristo. Y alguien ha mencionado, aparece en el libro de Hechos también, ¿no? Ellos se llamaban los del camino. Y fijaos que las dos ideas, camino y discípulos, tienen una misma idea detrás. Personas que siguen a Jesús, están en proceso, están en camino. Es interesante que en Antioquía no dice que los cristianos se llamaron cristianos, sino que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en ese contexto, ¿no? La pregunta es de nuevo, ¿por qué les llamaron cristianos? No ellos se llamaban cristianos, ellos se llamaban discípulos. Y yo pregunto, ¿por qué le llamarían cristianos? Y pensando en esto pienso, esto es como a un hincha de un club de fútbol deportivo, enseguida le llamarás del nombre que sea. ¿Por qué? Porque no deja de hablar de su equipo, porque en cuanto pasa algo ya te lo ha contado, ¿no? Es un secreto también que estamos en familia. No soy del Barça, aunque vivo en Barcelona. Mi iglesia me perdona esto, pero yo soy merengue, aunque no lo proclamo a los cuatro vientos. Pero cuando no estamos hablando de alguien como yo, que es un hincha muy moderado, que disfruta viéndolo y ya está, y ni me levanto para chillar los goles, ¿no? Pero hay gente que lo vive con una pasión, ¿no?, que solo habla de eso, ¿no? La conversación, supongo que en muchos desayunos los lunes, ese es el tema, nada más. ¿Por qué les llamaron cristianos? ¿Por qué a uno le llaman culé y a otro merengue? Porque se ve a quién sigue, se ve quién es su equipo. La gente que estaba alrededor de estos discípulos de Jesús les empezó a llamar cristianos. Es que mira, solo hablan de Cristo. Hay una conversación y enseguida, como sea, sale el tema. Y eso a veces a nosotros nos cuesta. Lo vivían. Luego vivían de una forma, oye, ¿por qué haces esto? Nosotros vamos a las celebraciones, ¿no? Los que tenían un trabajo se juntaban en clubs, digamos, de oficios, y cada uno tenía su patrón, su Dios. Y los cristianos decían, no, a esto no voy. ¿Qué pasa? Es que yo he descubierto a alguien que está por encima de todo esto. He descubierto al único Dios verdadero. Ya estás con Cristo, ¿verdad, cristiano? Y yo me preguntaba, nosotros nos llamamos cristianos porque ahora ya es un mote, ¿no?
somos cristianos. Pero refleja ese adjetivo que nos aplican, el entusiasmo que reflejaban aquellos cristianos. ¿Refleja la confesión de fe de aquellos cristianos que les podía costar la vida? Tienes que adorar a César. No puedo adorar a César. Yo puedo respetar a César, pero no puedo adorar a César. Porque mi Señor es Jesucristo. Que hablaban y vivían como Jesús, que rompían esquemas y moldes culturales cuando se juntaban para cenar, como en Corinto. Y algunos se olvidaban que todos eran hermanos y hermanas y no esperaban a los últimos que llegaban, que normalmente serían los esclavos que tenían que trabajar hasta última hora. Y Pablo dice, no, somos todos hermanos. Recordad que somos hermanos. Cristo es nuestro Señor. Ese entusiasmo debía ser tan importante que todo el mundo podía ver y podía entender que el centro de su vida era Cristo Jesús. Y pregunto, ¿para nosotros lo es así? Y entiendo que no podemos estar en una nube todo el día y en un nivel de entusiasmo ahí arriba, porque la vida tiene muchas situaciones problemáticas, pero en medio de cualquier circunstancia, aun en la barca que zozobra a veces y que pasa en medio de una tempestad, ¿recordamos que Cristo está ahí en medio de nosotros? ¿Le dejamos a Jesús que Él sea el que gestione nuestra vida, que dirija nuestra vida? Luego hablaremos de cómo. Por desgracia, en muchas ocasiones, la fe cristiana evangélica, que siempre fue una fe muy comprometida, porque en nuestro país por lo menos ha sido una fe minoritaria, y confesar la fe cristiana era salirte del círculo, pero llega un momento en que hasta puede sonar bien ser cristiano, ser diferente, ¿verdad? Y al final Jesús, en nuestra experiencia de cristiana y además cuando hay gente que nace, gracias a Dios, nace en el contexto cristiano, pues a veces Jesús se puede convertir o constituir en esa ayudita, y a veces predicamos así, ¿no? Necesitas a Cristo en tu vida, añade a lo que tienes a Cristo porque es lo que te falta. Pero esta no es la visión bíblica. Cristo no es una ayuda, Cristo no es una muleta. Cristo viene a nuestra vida para ser Señor de nuestra vida. Eso es ser cristiano. ¿Cómo podemos hacer que Cristo realmente sea el Señor de nuestra vida? Bueno, no es que lo podamos hacer nosotros, pero ¿cómo podemos ser conscientes y abrir nuestro corazón de que Él sea realmente el centro de nuestra vida? Que nuestra vida sea Cristo, solamente Cristo. Voy a hablar de 3 pasos que debemos dar y voy a hablar de aceptar la invitación a la comunión con Cristo, lo que comentaremos esta mañana. Vamos a hablar de la invitación a crecer en Cristo y vamos a hablar de la comisión que Cristo nos da. Así que en primer lugar vamos a considerar este aspecto. Hemos sido convidados a la comunión con Cristo. Decía que vamos a hablar del Evangelio de Juan. No vamos a empezar en Juan 1:1, sino en Juan 1:19-51. Y como el tiempo vuela, vamos a hacer una lectura rápida de esto, pero antes quisiera recordaros lo que no vamos a leer de momento, que es los primeros versos del Evangelio de Juan. Juan 1, del 1 al 18. No lo vamos a leer, pero seguro que lo recordáis. Además, todas las Navidades usamos un versículo, el 14, ¿no? El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Pero ¿cómo empieza Juan 1? Es una obertura deslumbrante. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Permitidme que cuente una historia familiar de nuevo. Recuperamos a mi hijo pequeño.
Nuestro hijo pequeño nació en la iglesia, se bautizó en la iglesia, fue bajista del coro gospel de Barcelona. Y a los 18 años dijo, quiero ver otras cosas. Fue una etapa muy dura, durante 4 años no asistió a la iglesia y no solo eso, sino que empezó a buscar, se metió en el mundo de la música, entró en la Escuela Superior de Música en Barcelona, solo podía entrar una persona por instrumento y él en la segunda vez entró y se empezó a meter en el mundo de la música. Y los que conocéis música sabéis que es un mundo también de experiencias, de buscar, y empezó a buscar ahí. Yo leía libros que nunca había leído para conversar con él, y que el puente nunca se rompa. Y leía libros, digo, esto es pura nueva era, ¿no? Experiencias y demás. Y luego conversábamos. Y durante 4 años fue esta experiencia de conversar, crear puentes con él, marcar límites en casa, decir, hasta aquí, esto no... Fue un tiempo duro y difícil, orando por él. Y después de 4 años de orar, de esperar, un verano estuvimos un tiempo, una semana fuera de vacaciones, y cuando llegamos vimos la Biblia por ahí, dijimos, ¿qué está pasando? Una Biblia y una libreta. Tenemos una pequeña galería en un 8º piso que da a la calle. Se levantaba por la mañana, se llevaba la Biblia, la libreta, se pasaba el día leyendo y escribiendo. En un mes se leyó toda la Biblia. Y al final nos dice, he vuelto al Señor. ¡Oh! Podéis imaginar, ¿no? Él había estado buscando, era creyente, pero llegó un momento que dijo, no me satisface, aquí hay algo más, y empezó a buscar, a buscar, a buscar. Empezó a leer la Biblia y la Biblia lo rompió. ¿Sabéis qué lo rompió? Génesis 1. 1:1. En el principio, Dios. Y hermanos y hermanas, este es el problema de nuestra sociedad. Hemos dicho, Dios no. Y todo se volvió desordenado y vacío. Un puro caos. A mí lo que me viene a la mente cuando contemplo la sociedad y lo que la sociedad piensa realmente es lo absurdo, lo que no tiene sentido, ¿verdad? En el principio Dios. Y Juan nos dice eso. En el principio el verbo. ¿Quién es el verbo? Dios. Dios hablando. Dios comunicándose con el ser humano. Dios queriendo ser oído, escuchado. El Dios que se quiere comunicar, el Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza y que nos invita constantemente a la comunión con Él. ¿Recordáis Génesis 1? El hombre se va y Dios ¿qué hace? ¿Dónde estás? Sale al encuentro. El primer gran paso para que Cristo sea el centro de nuestra vida es descubrir la invitación de Jesús a tener comunión con Él. Vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, comenzando en el verso 19. Dice así, este es el testimonio de Juan, manifestado cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? No. Ellos insistieron, entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Los enviados que pertenecían a los fariseos le preguntaron, ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis,
el que viene después de mí y que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, fijaos en esta expresión, porque vamos a hablar de días, unos pocos días que encontramos aquí. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: viene después de mí uno que es superior a mí porque ya existía antes que yo. Ni yo mismo lo conocía, pero por eso vine bautizando con agua, para que él tenga ocasión de darse a conocer a Israel. Juan continuó dando testimonio: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: el que bautiza con el Espíritu Santo es aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y que sobre él permanece. Yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos y mirando fijamente a Jesús que pasaba por allí, dijo: mirad el Cordero de Dios. Los 2 discípulos que lo oyeron decir siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y al ver que le seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid a verlo. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 discípulos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido significa el ungido. Andrés le llevó a donde estaba Jesús y Jesús le miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, en adelante te llamarás Cefas, que traducido significa piedra. Versículo 43. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, se encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y del que también hablaron los profetas, a Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ¿qué? Ven y ve. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él: aquí tenéis a un verdadero israelita y en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le respondió Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó: os aseguro que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. 3 días después, puntos suspensivos. Es muy interesante lo que encontramos en este primer capítulo del Evangelio de Juan. Voy a dejaros pautas, ideas. Hay tanto que es imposible agotarlo. Pero quisiera sembrar en vosotros hambre por releer esto con algunas claves de lectura que nos puedan servir para entender qué significa hablar de solamente en Cristo, que Cristo realmente sea el centro de nuestra vida. Jesús está invitando, y el Evangelio de Juan nos está invitando aquí a la comunión con Cristo como necesidad principal para poder decir que somos cristianos. Si os habéis fijado, aparece la idea de día, al día siguiente. Cuando se habla del día siguiente, hay un día anterior, por lo tanto,
El versículo 1:19 nos habla del primer día, ese día en el que Juan el Bautista es interrogado. Le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y me parece que aquí hay una clave muy importante para entender nuestra vida y nuestra relación con Cristo. Creo que un requisito clave para que Cristo sea el centro es reconocer quiénes somos nosotros. Reconocer quiénes somos nosotros. Qué guay hubiese estado, ¿no? Para Juan el Bautista, ¿eres el Cristo? Claro, y más. Juan dice, no, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista confiesa que hay otro que es más importante que él. ¿Os dais cuenta de lo que hay aquí? Porque yo al principio no me daba cuenta. Pero nos está hablando al corazón de una sociedad en la que el importante y el centro, ¿quién es? El hombre. Tú. Tú eres el importante, tú eres la clave. Resulta, por tanto, muy impresionante que alguien diga, yo no soy el centro de este tema, yo tengo un trabajito aquí, gracias a Dios, que me lo ha dado porque ni siquiera sería digno de desatarle, de realizar la tarea más humilde por el Cristo. Resulta muy impresionante porque el lenguaje de nuestra sociedad nos invita a cada uno de nosotros a hacernos los importantes, a buscar las cosas a nuestra conveniencia, a sucumbir a la tentación del Edén. Seréis dioses. Tú el centro de todo. Dice una canción, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Si tú has visto algo bueno, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto en mí tan solo es el reflejo de su luz. Me impresiona Juan el Bautista con esta claridad sobre su persona y sobre su papel en la tarea de Dios. No soy yo el importante, viene después. Yo solo preparo el camino. Un poco más adelante, Juan el Bautista sale de nuevo. Se hablaba de que estamos haciendo escalas en el avión, ¿verdad? Vamos a ver algo del panorama de Juan. ¿Dónde vuelve a salir Juan el Bautista? Bueno, uno de los escenarios en los que sale es un poco más adelante, con una frase que debéis grabar como elemento esencial en la vida cristiana. Cuando quieren tratar de suscitar la envidia en Juan el Bautista, Jesús es más importante, bautiza más que tú, ¿no? ¿Quién tiene más miembros? Da igual. Y Juan el Bautista da una respuesta que la tengo en un marcador de libro ahí delante que tengo que recordarme más de una vez. Juan 30:33. Si tenéis un bolígrafo, apuntadlo y marcarlo en vuestras Biblias. Cuando quieren retarlo a que sienta envidia de Jesús, dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero esta verdad en la comunión con Cristo es una verdad continua en la vida de cualquier creyente que quiera tener a Cristo como lo más importante en su vida. Señor, tú crece, que yo mengüe. El apóstol Pablo lo expresará de otra manera. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que está actuando en mí. O cuando veis algo que yo hago, dirá el Pablo, cuidado, puedo hacer muchas cosas, pero no yo. La gracia de Dios en mí. Reconocer quiénes somos. Dentro de cada corazón, de cada uno de nosotros, tenemos un enemigo externo que lo conocemos, que es el diablo, pero tenemos otro interno, ¿verdad? La carne, que pelea constantemente y nos susurra constantemente para que luchemos por nuestra importancia y por nuestro protagonismo en la vida, en la iglesia,
Y el Evangelio de Juan nos dice, reconozcamos quiénes somos. Agradezcamos a Dios los dones que nos ha dado. Y vivamos con ellos con esta actitud, no yo, la gracia de Dios en mí. Reconocer quiénes somos es el primer paso. El segundo, necesidad de reconocer a Cristo. Juan, el segundo día, al día siguiente, empezó a señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconocer a Cristo. ¿Cómo podemos reconocer a Cristo? Hoy no va a pasear en medio de nosotros, pero Jesús nos da la clave de nuevo en el Evangelio de Juan. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan? Escudriñad las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Para poder reconocer a Cristo tenemos que adentrarnos en el mensaje de la Biblia. Tenemos que profundizar en el sentido de la Biblia. Esto es un breve paréntesis que no... Este es el lado de profe que me sale de vez en cuando. Pero este Evangelio de Juan tiene una sencillez tan profunda que nos permite regalárselo a alguien y leyendo Juan 3:16 puede descubrir el mensaje central del Evangelio, sencillo y claro. Pero en el momento que tú te adentras, es como un transatlántico que si bajas abajo hay kilómetros de galerías. Es el escrito para mí más profundo teológicamente hablando del Nuevo Testamento, con todo lo que hay. ¿Cómo podemos descubrir a Cristo? Leyendo su palabra. Da testimonio de mí. El Antiguo Testamento se proyecta hacia Cristo. El Nuevo revela a Cristo, la plenitud de Cristo, el cumplimiento del Antiguo Testamento e ilumina el propósito de Dios en el Antiguo Testamento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante la expresión de Juan. Y aquí de nuevo os voy a preguntar. No le conocía, dice Juan el Bautista. Y yo os pregunto, ¿Juan el Bautista conocía o no conocía a Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Eran familia, eran primos. Hombre, deberían conocerse, ¿no? ¿No conoces a tu primo, de verdad? Elizabeth, María, eran familia. ¿Por qué dice no le conocía? Es que de lo que está hablando Juan, que es muy experto en usar palabras y darles sentido profundo, es que está hablando aquí de un conocer no intelectual, no informativo. Hermanos y hermanas, a veces estamos en la iglesia y pasamos años en la iglesia y tenemos cantidad de información sobre Biblia. Hay gente que conoce, bueno, lo apuntaremos un poco más adelante, un montón la Biblia. Pero la cuestión no es esa. La pregunta de esta mañana es, ¿conoces a Cristo? ¿Sabes lo que siente Cristo? ¿Sintonizas con el corazón de Jesús? Esa es la cuestión que está planteando aquí. No le conocía, ahora le conozco. Ahora ya no es, permíteme que lo diga así, ¿no? Ya no es mi primo. Ahora he descubierto que Él es el Cristo. Esa confesión de fe en boca de un israelita abre un universo de significado. Conocemos a Cristo Jesús no solo como el que me ha salvado. He creído, me ha salvado y he muerto en la cruz. Pero ¿conoces lo que Jesús enseñó? ¿Lo que vino a hacer? ¿Qué va más allá? Conocer a Cristo en profundidad. El tercer día, a partir del versículo 35, y luego lo podéis releer vosotros. Conocernos a nosotros. Reconocer quién es Cristo, pero no basta reconocerlo, necesitamos convertirnos en discípulos de Cristo. He viajado con bastante frecuencia a Centroamérica principalmente, y hay países en los que el Evangelio ha crecido de forma tremenda.
Estamos hablando de países donde el 40% de las personas se confiesan evangélicas. Y dices, ¿cómo habrá cambiado la sociedad, no? Países que pasaron por todo lo que fue una época de violencia, con la guerrilla, años. Y dices, bueno, pero ahora ha llegado el Evangelio y la sociedad se transforma. Y dices, qué poco ha cambiado la sociedad. Como ponga la radio, las noticias continuas son violencia y asesinatos, amenazas, maras. ¿Qué está pasando? Y algunos lo describen como un evangelio que se ha extendido kilómetros, pero que tiene 1 centímetro de profundidad. Me he salvado y ya está. No, pero es que Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformar tu vida, quiere que seas un discípulo de Jesús y eso cambia todas las cosas. Convertirnos en discípulos de Cristo. Todo el texto en este pasaje gira alrededor del discipulado. Seguir a Jesús, venir a Jesús, hospedarse o permanecer con Cristo. Cada uno de estos conceptos está relacionados con la vida de discipulado de los creyentes. Ese es el lenguaje de esta parte. ¿Queremos morar con Cristo? ¿Queremos que Cristo more en nosotros? Fijaos lo que dice Efesios 3, 17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la palabra aquí habitar no es que viene de visita y es un invitado. Es que le das las llaves de casa y se queda a vivir en tu casa. Ay, que no era solo los domingos esto. Que ahora lo vamos a tener en casa y va a ver cómo usamos el tiempo, cómo nos tratamos en familia, porque 2 horas el domingo aguantamos, y todos damos una imagen muy, muy guay. Pero ¿qué pasa cuando te hacen una mala jugada en el coche? Yo ya voy mejor, pero antes mi mujer me tenía que dar así casi un codazo ahí, que todos tenemos áreas en las que se nos dispara y perdemos los límites. Ahí estamos solos. No, pero es que Cristo viene a habitar en tu vida como huésped permanente. Y además te pide las llaves de todas las habitaciones. Te pide todos los mandos a distancia. Y te pregunta cómo los vas a usar. Eso es habitar. Y dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahora la pregunta ¿es así como vivimos? ¿O cuánto nos falta? Es aceptar la invitación de Cristo. Ven, les dice Cristo, quedaos conmigo. Y no solo aceptar la invitación de ir, sino también la de su llamada. Estoy a la puerta y llamo. Y recordad que esto lo usamos para evangelizar, pero Jesús se lo está diciendo a una iglesia que quiere hacer muchas cosas, pero quiere contar poco con Jesús. Esas palabras se dicen a una iglesia. Estoy a la puerta y llamo. Cuando programamos, cuando hacemos planes, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a estar en relación con el Señor, en comunión con el Señor y que Él nos hable? Me gusta estudiar la Biblia, me encanta estudiar la Biblia. Y uno quiere predicar bien y que le conozcan porque predica bien. Nadie quiere que le conozcan porque predica mal. Pero lo imprescindible en la vida del creyente es tu tiempo de relación con Dios. Puedes dar el mejor sermón del mundo, pero si Dios y el Espíritu de Dios no está trabajando en la vida y en los corazones de la persona, solo hacemos ruido y entretenemos un ratito.
Eso es que Dios actúe en nuestra vida. Eso es ser discípulos de Jesús. Cuarto día. Confesar a Cristo. Es impresionante la escena con Natanael. Ya lo hemos leído, así que como el tiempo casi se me ha escapado, creo, o si no se ha escapado ya. ¿Recordáis la escena? Me voy a centrar en este tiempo, Felipe y Natanael, en Natanael. Natanael descubre quién es Cristo. Felipe lo invita. Ven, hemos descubierto al Cristo. Es hijo de José, de Nazaret. Y Natanael, ¿recordáis la respuesta? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Natanael es un judío honesto, pero escéptico respecto a algunas cosas. Hay gente que es honesta, pero es escéptica respecto a la fe cristiana, quizás por experiencias. Si tenéis dudas sobre cómo poder alcanzarlos y eso, para eso ya tenéis a Andy por ahí y le preguntáis a él, ¿vale? Pero qué interesante. Está aquí y creo que nos da una clave de esperanza también. Era una persona escéptica, pero abierta y en busca de la verdad. Ven, y Natanael no se quedó especulando, no, que creo que no, sino que fue a mirar y se encontró cara a cara con Jesús. Te vi debajo de la higuera. No podemos entrar en todos los detalles, ¿verdad? ¿Por qué le llamó tanto la atención esto de la higuera? Primero porque sabía Jesús algo que solo sabía él y Dios. Aquí hay algo más. Y además, la higuera, y debajo de la higuera seguramente está hablando de un judío que está dedicándose a hacer su tiempo devocional, leyendo, considerando la palabra de Dios, con una apertura sincera a descubrir lo que Dios quiere. Y Jesús le dice: yo sé qué es lo que te preocupa. Yo he visto tus necesidades, tu preocupación, sé dónde estás. Y aquel escéptico, cuando se encuentra con Jesús, con la palabra de Dios, hoy día leyendo la Biblia, a veces es suficiente leerla para que la Biblia haga crack, porque es el Espíritu de Dios a través de su palabra o a través de nuestro testimonio, lo que Dios quiera usar en ese momento, que rompe los corazones. Y Felipe dice: oh, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una confesión completa de quién es Jesús. Confesar a Cristo es reconocer quién es. Es descubrir en Él al Maestro, pero es descubrir la identidad de Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Dios que se ha encarnado. Es descubrir su autoridad. Eres el Mesías. Mesías y realeza están muy unidos en la teología judía. Eres el que esperamos. Le está diciendo: eres el Rey, por lo tanto eres mi pastor. La imagen del pastor es la imagen del Mesías. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes son los pastores? Dios es el pastor. Pero los que pastorean son los líderes, el Rey. Termino con esta parte. El día 7, a Natanael le dice: cosas mayores verás. Séptimo día, en cuanto a conocer a Cristo. Y lo resumo: bodas de Caná. Jesús y los discípulos invitados a una boda. La mayoría, si lleváis tiempo en la iglesia, seguro que conocéis esta historia. Las bodas eran muy importantes para los judíos. Los que organizaban esa boda, que podía durar días, hasta una semana, tenían que tener de todo y de repente en una boda se les acaba el vino. Somos mediterráneos. Una buena celebración a veces tenía que acompañarse. No tenían cava, entonces vino. Se acabó el vino. Y en esta escena que nos habla del milagro de Jesús que convierte el agua en vino, nos dice mucho más. Porque dice el texto que haciendo esta señal, este es un milagro. Pero Juan no le llama milagros a los milagros. Juan le llama señales, es decir, una obra que Jesús hace y que no apunta hacia la obra para que la gente se quede maravillada,
sino que esa obra dice, no me mires a mí, mira a quién la ha hecho. ¿A quién apunta el milagro? A Cristo. Este fue el gran problema de muchos. Se quedaban con el milagro y repiten más los milagros. No, los milagros están hablando de quién soy yo. Dice que viendo estas señales, los discípulos creyeron en Jesús. ¿Qué quieren mostrar las señales? En una palabra, las señales lo que muestran es la gloria de Dios en la persona de Jesús. Séptimo día, admirar a Jesús. ¿Te has quedado encantado con Jesús? ¿En algún momento leyendo tu palabra y considerando lo que Él ha hecho por ti, has tenido que parar y ponerte de rodillas para darle gracias? Porque esto es lo que experimenta en el Evangelio de Juan, los primeros versículos, esa obertura maravillosa que no hemos leído. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el testimonio? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conocer a Jesús es leer la palabra queriendo contemplar quién es Jesús, para tener esta relación, esta comunión, descubrir la novedad que representa Jesús. Él es el vino nuevo, que no entra en odres viejos de religión, de costumbres, de tradición, sino que lo que trae es novedad de vida, una vida nueva, para celebrar un banquete. Y estamos a la espera de poder celebrarlo, dice Apocalipsis, ¿no? Las bodas del Cordero. Pero contemplamos la gloria del Señor. Demos este primer paso. Escuchemos la invitación de Jesús. El llamado a conocerle, a estar con Él, a dejar que Él entre en nuestra vida. Si queremos conocer la verdad, tenemos que conocer a Cristo. Es amar a Cristo. Y esto es el todo de la vida cristiana. Que Dios os bendiga.